Jesús le ama. ¿O no le ama a Jesús? Amén, amén, aleluya, aleluya. Mi mamá decía, qué cara que está la cebolla. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el precio de la cebolla? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor. En San Juan, el Evangelio de San Juan. San Juan, el Evangelio, el cuarto Evangelio. Era el discípulo amado del Señor. Él escribió 5 libros de la Biblia, escribió Juan. El Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis. Nosotros vamos a leer el Evangelio. Escribió en pasado, presente y futuro, en 3 tiempos. Vamos a leer el capítulo 10 de San Juan. El Evangelio según San Juan. Amén. Aleluya. Es un capítulo muy conocido, como la mayoría del Evangelio de Juan. Son muy conocidos porque es un evangelio muy interesante, muy completo, diferente a los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Dice el capítulo 10, el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amén. Padre, gracias por la palabra, por las ovejas que están hoy acá, ovejas de tu redil, Señor. Somos ovejas de tu redil, somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias por los que son lavados, comprados con la sangre de Cristo. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, cuánto te necesito. Cuánto te necesito todos los días, hoy te necesito, cada día, mañana te necesitaré también. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. ¿Quién diría con ventilador hoy, no? Amén. Aleluya. ¿Estás bendecido? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor habla de las ovejas. Somos ovejas. Si no sos oveja, sos burro. Amén. Es así. ¿Qué preferís ser? Aleluya. En la Biblia, los burros son los inconversos. No le vayas a decir a tu esposa, a tu hijo, dijo el pastor. Esto que quede entre nosotros y a su nombre. Espero que no salga de acá, amén. Esta parte en la grabación la va a de borrar, amén. Por algo no quieren venir. Dice el Señor que somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Qué lindo, ¿no? Qué lindo capítulo. Es un capítulo hermoso, el capítulo 10 de Juan. Y habla de nosotros, habla de sus ovejas y de las características de las ovejas del Señor. Así como Él habla de sí mismo y dice, yo soy el buen pastor, diferenciándose. Es una forma de diferenciarse. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Diferenciándose de los fariseos y de todas aquellas personas que en esa época no guiaban a Israel como debían guiar a Israel. Pero yo soy, dice él, el buen pastor. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Si sos oveja del Señor, una de las capacidades que tenés que tener es oír la voz de Jesús. Ese es uno de los atributos de tus capacidades. Tenés que escuchar la voz de Jesús. Es algo natural para tu vida espiritual, algo natural. Tiene que ser algo normal.
Escuchar la voz de Jesús es algo normal para una oveja. Mis ovejas oyen mi voz. El Señor te tiene que hablar. El Señor te tiene que hablar. Porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Estás oyendo la voz? ¿Estás oyendo la voz de Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Se das cuenta? Es una característica de las ovejas de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Tengo algunos pasajes. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan 5, el capítulo 5. Gloria al Señor. Verso 25, por ejemplo, dice así, 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amén. Ahora es el momento cuando uno oye a Jesús, vive. Por eso dice, ahora es el momento, ahora es el momento en que los muertos oirán la voz de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Quiere decir que el Señor te da la capacidad de oír. Si oís, vivís. Si oís, vivís. Oirán la voz de Dios y vivirán. Si oís la voz del Señor, vas a vivir. Eso es para los muertos. No se está refiriendo a los muertos físicos, muertos espirituales. Si oís, vivís. Por eso es importante oír la voz del Señor acá adentro. Acá, esta oreja no, esta. Acá hay una oreja. ¿A dónde? Acá, ahí en el corazón hay una oreja. Así como hay una visión espiritual, hay un oído espiritual. ¿Eh? Usted y yo, así como tenemos ojos, gracias a Dios que tenés ojos, ¿no? ¿Me estás viendo o no? Amén, gracias Señor. ¿Tenés oído? Bueno, así todos los sentidos los tenés en el alma. Cuando una persona vive en Cristo, los mismos sentidos están conectados y los tenemos también. ¿Ves? Pero eso tiene que estar vivo la persona. Entonces dice, oirán y vivirán. Oír es vivir. Cuando uno escucha al Señor hablándole. Cuando usted dice, pastor, me habló el Señor el otro día. ¿Sabe qué está diciendo? Estoy vivo espiritualmente. Cuando uno escucha su voz hablándole. Oh, el otro día me habló el Señor un pasaje tan bonito. Dije, gracias Señor porque me estás hablando. Decía el Señor en la palabra, el que guarda mi mandamiento, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Qué lindo. Me hablaba el Señor, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Aleluya. Ahí me estaba hablando el Señor. Escuchaba su voz. Y me decía, gloria a Dios, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Y el corazón del sabio discierne el cuándo y el cómo. El cuándo y el cómo. Eso quiere decir el tiempo y el juicio. Me decía, el tiempo y el juicio es el cuándo y el cómo. Dice que a veces decimos, ¿cuándo podré hacer esto y cómo lo haré? El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, el cuándo y el cómo. Esas dos preguntas que te haces. Me hablaba el Señor. Dios te habla. El cuándo y el cómo. Dice,
Oírlo es vivir. Ya dice, viene la hora y ahora es, no más adelante. Ahora es, está diciendo Jesús, en este tiempo presente, cuando los muertos oirán la voz, o sea, de Jesús, la voz de Jesús, del Hijo de Dios. Él estaba hablando de ese momento, y los muertos son la gente que estaba ahí. Y al oírlo, el que lo oye, al oírlo, el hecho de oír genera la vida. Y esos muertos viven porque me escuchan. El que no escucha es porque está muerto. Pero hay personas que están muertas, pero oyen porque viven. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, oír espiritualmente es una facultad de las ovejas del Señor. Ahí podemos diferenciar una oveja de un burro. Ya sonó, y darle con el burro, pastor. Ahí podemos diferenciar la oveja del burro. La oveja oye al pastor. El burro no tiene pastor. Y entonces no la oye. Porque el burro no es pastoreado. No necesita el pastoreo. Pero la oveja sí. Y entonces la oveja oye la voz. Tiene vida. Aleluya. Tengo otro pasaje. San Juan 8. Sigo en San Juan para no irme de San Juan. 8. 47. Siempre son palabras de Jesús. Él dice así. 8:47. El que es de Dios. Diga por favor el que es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto le dijo a esta gente, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor no hace división entre creyente y no creyente. Ahí va un no creyente, ahí va un creyente. Dios no divide entre creyente y no creyente. La división para el Señor es diferente. El que oye y el que no oye. Así diferenciamos entre creyentes y no creyentes, digamos. El que oye es de Dios. El que no oye no es de Dios. Así simple. Tenés que oír y entonces sos de Dios. Si oís, si Dios te habla, Dios te tiene que hablar. Que se active tu oído, que tu oído esté activo espiritualmente. Háblame, Señor, todos los días, Señor, háblame. Señor, ¿qué quieres decirme? Habla porque tu siervo oye, dijo el Samuel cuando era pequeño. Háblame, Señor, porque tu siervo oye. Y entonces Dios te va a hablar. Así lea la Biblia. Cuando lea la Biblia, dígale, Señor, háblame porque tu siervo oye. Cuando venga a la iglesia, háblame porque tu siervo oye. Cuando se vaya a acostar a dormir, háblame porque tu siervo oye. Y entonces esté abierto su corazón, su oído abierto. ¿Vio ese juego que hacen los chicos? No te escucho, no te escucho, no te escucho. No haga así. ¿Quién dice amén? No haga así. Háblame porque tu siervo oye. Si oís, quiere decir que sos de Dios. Si oís, quiere decir, gloria a Dios, que sos una oveja. Entonces el Señor quiere hablarte. El Señor quiere hablarte. Te va a hablar específicamente. En algún momento te va a hablar en una manera diferente a otras. Dios habla de muchas formas y maneras. Dios habla de muchas formas y maneras. El Señor te quiere hablar. ¿Quién dice amén? En las 7 iglesias, bueno, les voy a leer el pasaje que escribió el apóstol Juan también. El Apocalipsis. Una y otra vez dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor le habla a la iglesia. El mundo no oye, pero la oveja oye. Y entonces el Señor le habla a la iglesia, a su oveja. Aleluya. Y si tienes oído para oír, oiga.
Entonces yo tengo que tener el oído activo. Mi oído se tiene que activar. Es posible que haya oídos que no están activos entre nosotros, porque la carne hace que el oído espiritual se obstruya. Cuando uno vive una vida absolutamente en la carne, entonces el oído espiritual se empieza a cerrar. Por eso es necesario la oración. Por eso es necesario ser ministrado para que el oído espiritual vuelva a funcionar. Los oídos espirituales son abiertos por el Señor. Dice el salmista, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Dios abre los oídos. Por eso Él dijo, los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Está diciendo, voy a abrir los oídos para que vivan. Pero una vez que el Señor te abre los oídos, no quiere decir que ese oído queda siempre abierto. Quiere decir que a veces nuestra función, al no utilizarlo, podemos hacer que el oído deje de funcionar. Por eso dice el que tenga oído. Como diciendo, hay algunos que han perdido la facultad de tener el oído. Y entonces no escuchan. La iglesia. Si no, no diría el que tiene oído. Como diciendo, óigame, entre toda la iglesia, el que tenga oído, quiere decir que hay algunos que no tienen. ¿Y qué es lo que hace que el oído espiritual de algunos creyentes no esté funcionando? La vida carnal. Es decir, cuando entramos en una etapa donde la carne sobrepasa lo del espíritu, entonces el oído espiritual se atrofia, pierde la función. Para volver a la función tengo que volver a orar, tengo que doblar mis rodillas, tengo que volver a clamar, si es necesario ayunar, leer la Biblia más seguido, congregar, ser ministrado, para que mi oído vuelva a ser un oído ágil. Me están llamando a la puerta. Yo no escuché nada. ¿Vio? ¿Te pasa o no te pasa? Que hay algunos que tienen un oído más sensible. Alguien está llamando. Y se dice, ay, no escucho nada. ¿Estás perdiendo el oído? ¿Estás perdiendo la sensibilidad? ¿Eh? ¿Quién me llama? Dijo Samuel. Fue a la pieza de Elí. Ahora, ¿cuánto había entre la pieza de Elí y Samuel? Ahí nomás. ¿Por qué Elí no escuchó la voz del Señor? Y la escuchó Samuel. ¿Por qué Elí no escuchó? Y dijo, heme aquí, Señor. Dios habló con Samuel, pero no con Elí. Elí no escuchaba la voz del Señor, ya no escuchaba más. Había perdido el oído espiritual. Y eso es lo que nunca tenés que perder. Porque la característica de una oveja es que oye la voz de Jesús. El Señor le habla, dice, me habló en el culto, gloria, me hizo llorar, me hizo quebrantar, me habló en la iglesia, me habló en mi casa. Estaba leyendo la Biblia, el Señor me habló, aleluya, me siento así, gloria. Quiere decir que estás activo como oveja. Y si no, en el nombre de Jesús, dígale al Señor, opérame los oídos hoy. Ábreme el oído otra vez. Perfórame el oído. Has abierto mis oídos. Abra mis oídos, Señor. Abre mis oídos, Señor. Dice así, estoy predicando San Juan 10. La primera característica es, mis ovejas oyen mi voz. Luego dice, yo las conozco. Yo las conozco. En realidad se refiere a un conocimiento mutuo. Para entender que es conocimiento mutuo es el verso 14 en este mismo capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Quién dice amén?
Es un conocimiento mutuo. Es decir, uno conoce al Señor y el Señor te conoce a vos. Y así, es un conocimiento mutuo. Soy conocido, Él me conoce, yo lo conozco. Él me conoce, yo lo conozco. Qué bueno. Muchos creyentes han conocido y están conociendo al Señor. Escucho hablar a algunos hermanos diciendo, qué bueno que es Dios. Qué bueno. Yo digo, bueno, ya lo están conociendo. Hay otros que dicen, ay, mire, yo la verdad que no sé en qué creer. Yo digo, este no lo conoce. O lo conoce poco. Oh, gloria a Dios. Mire, he convivido con mi papá, con mi mamá muchos años. Pero había cosas que no conocía mucho de ellos. A veces uno convive y no conoce profundamente. Conocer al Señor es parte de nuestra relación con Dios. Tenemos que tener un conocimiento de Él y Él de nosotros. El no te conozco es lo peor que te puede pasar en la vida. Que el Señor te diga un día, no te conozco, no sé quién sos. Eso es lo peor que te puede pasar. Trate de hacer cosas que el Señor le conozca. Hay muchos que quieren que su nombre trascienda. Me acuerdo cuando llevé la bandera de ceremonia, era muy chico y mi nombre apareció en el diario local de la ciudad. Era un pedacito así chiquitito, así chiquitito, pero me sentí tan emocionado. A veces queremos que salga nuestro nombre en algún lado. Lo más importante es que te conozca el Señor. Esa es la bendición más grande. ¿Y cómo me conoce el Señor? Si tengo aceite, me conoce. Dice que a las vírgenes no las conoció, las que no tenían aceite. Las dejó afuera de las bodas. Aleluya. Ser conocido por Él quiere decir que estás cargando tu lámpara de aceite. Que estás haciendo lo que el Señor dice. Aleluya. Pero dice que no solo es que Él me conoce, yo le conozco, Él me conoce. Es una relación mutua de conocimiento. Nos conocemos. Él me conoce, yo lo conozco. Yo sé cómo es Él. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es poderoso. No hay otro como Él. A veces lo cantamos y solo lo conocemos porque hemos cantado una canción que alguien le puso una buena música y lo hemos conocido así, pero después tenés que experimentarlo. Por eso te vienen los problemas, las pruebas. Usted piensa que Dios es malo porque le vino ese problema. No entiende, no estás entendiendo el asunto. Es para que lo conozcas. Lo tenés que conocer. ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a conocerlo si no estás a través de tu problema viendo cómo Él pone su mano, su dedo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aleluya. Y a su nombre. Esto no es un conocimiento así intelectual, es un conocimiento experimental. Cuando empecé a predicar, tenía un conocimiento intelectual de Dios. Yo te podía decir todos los atributos de Dios de memoria. Misericordioso, eterno, todo lo que hace que Dios sea único. No hay otro que sea eterno, no hay otro que sea fiel al extremo, no hay otro que no mienta. Yo podía decirte santidad, eternidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Hacerte toda una lista de 20, 30 atributos de Dios, pero todo era un conocimiento intelectual. Pero hasta que uno pasa por valles y pruebas,
y empieza a conocer esos mismos atributos a través de la experiencia. Y por más que no te acuerdes el versículo, decís, Dios es así, porque lo ves, lo conoces. Y entonces dice, me conocen. ¿Le conoces? Entonces no podés hablar mal de él. Si realmente le conoces, no podés hablar mal de él. No podés decir sí, pero Dios, sí, pero no. No podés hablar, quiere decir que no le conoces. ¿De quién me venís a hablar, Moisés? Este Dios es así, así, así. Ellos no podían entender, ellos adoraban otras cosas, no podían comprender, no le conocían. Conocerle es realmente amarle. Aleluya. El Señor debe ser conocido por sus ovejas. Benditos, alabado. Nadie que le conoce deja de alabarlo. Oh, no voy más al culto, no alabo más a Dios porque quiere decir que no le conoce. Si usted le conoce, va a llenar su trono de alabanza. Si usted le conoce, va a querer besar sus pies. Si usted le conoce, va a estar rendido delante de la presencia de Él, diciendo, Padre, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Aleluya. Gloria. Aleluya. Y dice, yo las conozco. ¿Quién dice amén? Diga conmigo, Dios me conoce. Ah, ¿seguro? 1 Corintios. Anote este pasaje, por favor. A mí me gusta mucho este versículo. ¿Cómo sé que Dios me conoce? ¿Cómo sé que Dios me conoce? Dice así, 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora, si usted no ama a Dios, como tiene que amar, no va a ser nunca conocido. Dios conoce al que a Dios le ama. Haga corazones, dibuje corazones donde diga, te amo Dios. Ay, pastor. Aleluya. Si alguno ama a Dios, diga, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es decir, no vamos a ser nunca conocidos si no amamos a Dios. ¿Ves? Pero tengo más. En el capítulo 25 de Mateo. Tiene que ver con después de las parábolas. Mateo 25. Este de las vírgenes que yo le había dicho recién. Mateo 25, 12. En la parábola el Señor dice, mas él respondiendo les dijo a ella, ¿no? De cierto os digo que no os conozco. Ahora, ellas esperaban la venida del Señor y ellas tenían lámparas y ellas eran vírgenes, pero el Señor no las conocía. Quiere decir que las rechazó para el evento de las bodas. Eso es una cosa futura que va a pasar. Por eso te decía, para ser conocido tenemos que tener aceite. Tenemos que amar a Dios y tener suficiente aceite. Amén. Vamos a otro versículo más fuerte todavía que estos dos. En el mismo Mateo, este se llama fuerte, este se llama fuerte. Este si quiere no lo marque. Amén. Pues es más duro. Este es un garrote. Aleluya. Capítulo 7, verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y después dice en el 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Amén. ¿Ves? Ser conocido es poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, estos versículos hay que profundizarlos porque no está hablando de la salvación. No tenemos que confundir salvación con el reino de los cielos. Son términos diferentes. Pero lo que está diciendo es que esta gente nunca fue conocida, por eso no entra al reino de los cielos. Ahora, si usted dice Señor, Señor, puede ser salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Si usted o alguien se arrepiente en último minuto y dice, Señor, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, va a ser salvo. Pero acá no está hablando de la salvación, está hablando del reino. Y dice que esa persona no entra en el reino porque el reino necesita más que decir Señor. Necesita el requisito de hacer, no solo decir. Para ser salvo, solo decir. El que dice que Jesucristo es el Señor es salvo. Pero para el reino no es suficiente decir. Para el reino se necesita hacer. Entonces hay que dividir las aguas, ¿viste? A veces metemos toda una misma bolsa. Para ser salvo, solo con decir, confesar que Jesús es el Señor, es salvo. Pero para el reino, no solo decir, sino también hacer. Amén. ¿Entiendes? Entonces es un requisito más. Son dos cosas. Por eso la salvación es muy grande. Por eso dice que la salvación es muy grande. Quiere decir que la salvación tiene varias aristas. ¿Me entiendes? Amén. Pero no estoy predicando eso. Pero estoy predicando que si sos oveja, Jesús te conoce y vos le conoces. Vamos a lo último. Estoy predicando en 10 de Juan. En 10 de Juan dice, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué cosa? Y me siguen. ¿Qué quiere decir me siguen, pastor? Quiere decir son obedientes. Aquí viene otra división. Fíjese, la primera división es los que oyen y los que no oyen. El que oye es creyente, el que no oye no es creyente. Pero acá hay otra división, el que obedece siendo creyente y el que no obedece. Entonces tenemos dos tipos de personas primero, que son los creyentes y los incrédulos. Pero ahora tenemos dos tipos de personas entre las ovejas también. Tenemos una división primero, burro y oveja. Dale con el burro, ¿eh? Burro y oveja. Pero ahora tenemos otra división. Hay una oveja y otra oveja. Dentro de las ovejas hay dos tipos de ovejas. Las que le siguen y las que no le están siguiendo. Esa es la oveja rebelde. No es burro, porque no tiene oreja de burro. Pero no es oveja fiel. Y entonces aquí tenemos un problema, porque me siguen. Y entonces hay ovejas que a veces no siguen. La obediencia hace la diferencia entre una oveja y otra oveja. Es como hablábamos recién. Hay creyentes que van a ser salvos solamente y otros creyentes, además de ser salvos, van a entrar en el reino. Y eso se diferencia de oveja, porque las prudentes por un lado, las insensatas por el otro, aunque las dos son vírgenes. Digamos así, aunque las dos son ovejas, en vez de decir ovejas decimos vírgenes. Las dos son vírgenes. 5 de la derecha, 5 de la izquierda, como los dedos de la mano en la mano derecha y con los dedos de la mano izquierda.
componen el cuerpo de Cristo, pero son rechazadas en una oportunidad. Y esa oportunidad, el rechazo viene por su escasa obediencia. Ahí está el problema. Su obediencia es tan diminuta, tan escasa, y eso genera un problema. Tu obediencia es muy importante. Tu obediencia es muy importante. Y a su nombre. Oh, gloria a Dios. Usted puede vivir como cristiano siendo siempre muy rebelde a todo. Aleluya. Puede siempre estar en contra del sistema y aún así seguir en los caminos de Dios. Pero la oveja fiel es la que sigue obedeciendo al Señor al extremo, como un buen soldado de Jesucristo, como un buen atleta. ¿Quién dice amén? Dos creyentes, uno que hizo su casa sobre la roca y otro sobre... Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. El que hizo su casa sobre la arena y el que hizo su casa sobre la roca. Ahora dice que los dos oyen a Jesús. Eso está en Mateo, cuando termina el Sermón del Monte. Cuando termina el Sermón del Monte, justo cuando lo termina, el capítulo final del Sermón del Monte, el capítulo 7. Cuando termina el Sermón del Monte, Mateo pone la parábola de los dos edificadores. Y dice, el capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué dice el 24? No escuché nada. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahora, fíjese, oír y hacer. Diga, oír y hacer. Ahí está. La compararé a un hombre prudente. Ahora, vamos al versículo 26. Pero cualquiera que me oye. Ahora, fíjese que los dos oyen. Ahora, Jesús dice, las ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. O sea que estos dos oyen. Esta es la parte masculina. Las vírgenes es la parte femenina. Entonces, tenemos la parte masculina y la parte femenina, las dos versiones. Y tenemos dos hombres y tenemos dos series de mujeres. ¿Ves? Y entonces se compara las prudentes con las insensatas. El prudente que hizo su casa sobre la roca y el insensato. O sea que tenemos las dos versiones de la misma historia, pero como una moneda. Varón y mujer. Varón y mujer. ¿Me va siguiendo o no? El varón prudente e insensato. La mujer virgen prudente, virgen insensata. O sea, es lo mismo, pero en dos versiones diferentes. ¿Ven? Ahora, dice que el hombre oye. Los dos oyen. O sea que son ovejas los dos. Y las mujeres dicen que las 10 tenían lámparas y aceite. O sea que las dos versiones coinciden. ¿Ves? Pero la diferencia no es en el oír. O sea que quiere decir que estos son ovejas. Porque la oveja oye. Pero el problema no es el oír, sino el hacer acá. Y entonces dice, oyen, pero uno hace y el otro no hace. Y entonces esa es la característica final de la oveja vencedora, fiel, que no solo oye, sino que hace. Y dice, quiero hacerlo. ¿Aprendiste algo? Hacelo. ¿Aprendiste algo? Hacelo. La mejor manera de que te quede algo de la Biblia es hacer lo que la Biblia dice. Porque usted lo puede anotar en un cuaderno, pero la mejor manera que algo te quede
es haciéndolo. Por eso la maestra dice, copien este ejercicio, ¿no es cierto, María Elena? Que es maestra, copie este ejercicio. Pero después dice, en su casa hagan 3, 4 veces esto. Amén. Porque en el hacer queda lo que oíste. Y si oís y no haces, desaparece. Entonces yo tengo que oír y hacer. Y si hago, entonces soy oveja. Me siguen. Dígame, sigue. Vamos a ponernos de pie. Voy a orar por liberación.